donde nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es decir, si usted pretende vivir bajo la ley, no espere que la ley lo va a justificar delante de Dios. Vuelvo y repito, la ley no fue dada con ese objetivo de justificar al hombre, sino que la ley fue dada para que el hombre pudiera darse cuenta que estaba en pecado. Entonces, los fariseos, ellos pretendían o se justificaban a sí mismos, pero debemos de notar que es con Dios. Dios es el que nos va a justificar y no nosotros a nosotros mismos. Por muy bueno que usted se crea, por muy bueno que yo me crea, eso no nos justifica delante de Dios. Porque eso es un asunto que le pertenece al Señor, justificarnos a nosotros. En otras palabras, es con Dios que nosotros nos debemos de poner a cuentas y no es por la ley. ¿Verdad? Lo digo, mi amado hermano, para que nosotros podamos entender. Porque, vuelvo y repito, en este tiempo hay muchas personas que pretenden guardar ciertos conceptos de la ley. Y desde el momento que usted pretenda cumplir ciertos conceptos de la ley, debe de cumplir todas las demandas de la ley. Un ejemplo le voy a poner. Muchos cristianos hoy en día dicen que comer carne de cerdo, de puerco, como usted le llame, es pecado porque está escrito en la ley que no se debe de comer. Y muchos no lo comen por eso. Si usted es una persona que piensa esto, déjeme decirle que automáticamente usted debe de cumplir todas las demandas de la ley. No solo esa cuestión del comer carne o dejarla de comer. Porque usted está queriendo vivir bajo la ley y eso es caer en maldición. Porque debe de cumplir todos los argumentos de la ley. Otro punto sobre la ley que se debe de observar sobre la ley es que confiar en la ley es estar bajo maldición. Volvemos al capítulo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque era una maldición querer vivir bajo la ley y no poder cumplir todas sus demandas. Podemos ver entonces que el pretender querer vivir bajo la ley es caer en maldición. Era una maldición querer vivir o pretender vivir bajo la ley. Como dice aquí el verso 10. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Verdad? Esto es para que podamos nosotros observar la ley y que no pretendamos querer vivir bajo la ley. Y este fue un gran problema que tuvo que confrontar Pablo con la iglesia de Gálatas, ya que, ¿verdad? Él tuvo que escribir esta carta a los Gálatas porque muchos judíos querían judaizar la región de Gálatas, pretendiendo decirles que aparte de creer en Jesucristo, ellos debían de guardar todas las demandas de la ley. Entonces Pablo tuvo que escribir esta carta y explicarle, ¿verdad?, a los Gálatas que querer vivir bajo la ley era caer en maldición. ¿Verdad? Estos son los 3 puntos que podemos observar de la ley, que, como dijimos, primero era que la ley exigía perfecta obediencia. Y el siguiente punto, ¿verdad?, que podemos ver que no puede hacer la ley es justificar a nadie. Porque la ley no fue dada para eso.
Y tercer punto, ¿verdad? Que podemos observar de la ley es que confiar en la ley es estar bajo maldición. Pero la pregunta es, ¿por qué vamos a querer vivir bajo la ley cuando ya Dios ha derramado su gracia sobre nosotros? Y ahorita vamos a entrar en la parte de lo que es la gracia. Como podemos ver, por medio de la gracia hay salvación. ¿Verdad? Y la palabra nos enseña que por gracia nosotros somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es un regalo gratuito que obtenemos de parte de Dios. Es un don de Dios. Como dice la palabra, ¿verdad? Que esta es una dádiva, es un don de Dios que Dios nos concede a nosotros para que podamos encontrar salvación y obtener redención. Y que, ¿verdad? Esta gracia se nos ha sido revelada a través de Jesucristo. ¿Verdad? Según nos enseña el capítulo de Juan, en Juan capítulo 1, verso 7, donde nos dice, ¿verdad? Que la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Y esa gracia que Él sacrificó, se dio en sacrificio vivo por amor a nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para que esa gracia supliera la necesidad que teníamos de ser salvos. Entonces,